Mientras hayan hombres machos y patriotas, habrá patria. En ellos vive el porvenir de su pueblo, en ello está la esperanza de la patria. En los pueblos gloriosos como el nuestro, la libertad se marchita, pues no muere. Es un árbol que en la seca se entristece, pero vuelve y retoñece en primavera. Pues los hombres de mi patria no se humillan, son muy grandes y machos para rendirse. Tienen sangre de Duarte, Sánchez y Mella, aquello que desde la tumba nos animan. Las páginas gloriosas se escriben con la sangre preciosas de los pueblos, donde al compás del clarín caen los valientes, ha muerto el enemigo quien no hay miedo. Dulce y bella es la muerte en el momento en que la patria necesita. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes a una entrega más de su programa El Rincón de Daniela, que como todos ustedes saben, viene cargado de informaciones de interés nacional e internacional. Y hoy tenemos de invitado al doctor Julín Martínez, quien nos viene a hablar de la Constitución y de migración. Pero antes, debo recordarles que estamos transmitiendo a través de Visión Global TV, Supra FM, Tuning Radio como Supra FM, NY, Google Play, Apple Store, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y nuestras páginas oficiales simultáneamente. De inmediato, vamos a presentarle al doctor Julín Martínez. Buenas tardes, Julín Martínez. ¿Cómo se siente usted hoy? Daniela, muchísimas gracias, primero que todo. Y para mí es un inmenso placer estar acá compartiendo en su rinconcito, con su teleaudiencia. Además está decir que estamos a las órdenes, porque si no, no estuviéramos aquí. Estamos a su disposición. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Pero antes quiero invitarle a que vea este video que tengo preparado para usted y el público que nos sigue. Adelante, producción, con el siguiente video. Revuelta o revolución, guerra o escaramuza, lo que importa es que toda una generación de dominicanos se unió a una sola voz reclamando vuelta a la Constitución. A pesar de la intervención extranjera, el honor patrio no quedó mancillado. El reclamo de una sociedad libre emergió inequívocamente de entre todos los dominicanos. Militares y civiles, hombres y mujeres, ofrendaron sus vidas por una sociedad más justa y democrática. Con el ajusticiamiento de Trujillo y el triunfo electoral del PRD, los dominicanos iniciamos el camino hacia la libertad. Momentos que se tornaron efímeros cuando un nuevo gobierno de facto usurpó el poder. Lesionó los intereses de la mayoría de los dominicanos y reprimió las libertades públicas. Paradójicamente, una élite militar conspira contra el triunvirato, recibiendo el apoyo de la mayoría de sus compañeros y la de todo un pueblo. El reclamo a la Constitución se extiende por todo el territorio nacional. Desde ese momento, ningún otro discurso, ningún otro juicio, ninguna otra promesa le haría cambiar. Libertad, igualdad, justicia, soberanía fueron ideas que pasaron a formar parte de un estado de conciencia colectiva en el pueblo dominicano. Todos los pasos fueron firmes. El triunfo militar y político era inminente. En las calles, además de valor y coraje, se respiraba esperanza por una vuelta segura al gobierno constitucional. Pero el gobierno de los Estados Unidos de América no lo consideró así.
en una acción hegemónica y violatoria del derecho de los pueblos a la autodeterminación, burló nuestra soberanía. Desde entonces, el rumbo de la guerra cambió drásticamente. Ahora la lucha era contra los militares golpistas y contra el ejército más poderoso de la tierra. Pero en el campo de la diplomacia, los rebeldes perdieron en todos los frentes. La OEA, tutoriada por el gobierno norteamericano, creó una farsa que se llamó Fuerza Interamericana de Paz. Mientras se enfrentaban al invasor y resistían, manteniendo a todo un pueblo en pie de lucha hasta el final. El conflicto terminó con la firma de un acto institucional y la creación de un gobierno provisional. La Guerra de Abril permitió nuevas elecciones. Las amenazas de un gobierno de facto se borraba del imaginario de los dominicanos. Pero absorbido por la sombra de la intervención, el gobierno provisional violó como el triunvirato el Estado de Derecho y las libertades públicas. Y la agobiante injerencia de un gobierno extranjero presente con su ejército en nuestro territorio eran las evidencias de una derrota política para todos los que habían luchado por la Constitución. Los rebeldes no fueron derrotados en el terreno militar. El ejército más poderoso del mundo no pudo ocupar la zona constitucionalista, pero la paz y los acuerdos logrados con la sangre de combatientes y de civiles inocentes fue burlada por todas las autoridades posteriores al conflicto armado. Pero la historia también es memoria colectiva, donde no se olvidan los hechos que construyen. Antes de decir qué es una constitución, expliquemos primero para qué sirve. Empecemos por las cosas fundamentales que todos necesitamos como seres humanos, a saber, una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas, bienestar material como comida, techo y educación, seguridad y protección ante la violencia y la discriminación, y reconocimiento y respeto como personas y como comunidad. Para satisfacer estas necesidades, las personas crean gobiernos, en los que delegan poderes que deben ejercerse para el bien común. El problema es que los gobiernos necesitan poderes para ejercer estas funciones. Pero la historia nos dice una y otra vez que el poder sin límites puede desembocar en corrupción, dictadura y opresión. Unas elecciones libres, justas y periódicas ayudan a garantizar un buen gobierno, permitiendo que las personas elijan a quienes quieran para gobernar y que puedan rechazar en votación a los que no lo hagan bien. Pero también necesitamos algunas normas básicas para controlar el uso del poder y que los que sean elegidos tengan que respetar los derechos y los intereses de la gente, en vez de usar el poder para su propio provecho. Igual que un partido de fútbol necesita reglas y un árbitro, una democracia necesita tener normas que todos deben respetar. Estas normas se establecen en la Constitución. La Constitución es una ley, pero no una ley cualquiera. La Constitución es una ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno, y determina cómo se hacen y se aplican las demás leyes. Y es más difícil de cambiar que otras leyes, para que los que estén en el poder no puedan cambiar las normas según les parezca. En el fútbol no sería justo que el equipo ganador cambiara las normas a su gusto. Y una democracia no es justa si las personas que ejercen el poder pueden cambiar la Constitución a su antojo. La Constitución le pone freno a la fuerza y al poder del Estado y asegura que el pueblo sea el que lleve las riendas. Por eso, cuando las personas intentan establecer una sociedad más justa, una de las primeras cosas que hacen es redactar una nueva constitución. Es lo que hizo Noruega en 1814, la India en 1950, Sudáfrica en 1996 y Colombia en 1991. De hecho, casi todos los países del mundo utilizan una constitución para definir las normas de uso del poder.
Por otra parte, cuando un gobierno democrático es depuesto de forma ilegal, una de las primeras cosas que hacen los golpistas es intentar destruir la Constitución para no tener límites inconvenientes a su capacidad de gobernar por la fuerza. Así pues, la Constitución organiza y limita al mismo tiempo el poder. ¿Pero cómo lo hace? Pues de varias maneras. Una forma es dividiendo el poder entre distintas instituciones, por ejemplo, compartiendo funciones entre un presidente y un primer ministro, o entre dos cámaras legislativas, o entre distintos niveles de gobierno, el nivel nacional, los niveles regional, estatal o provincial y el nivel local. La Constitución define los poderes de estas instituciones y regula las relaciones entre ellas. También garantiza la rotación del poder. Un año podemos votar por un candidato o partido, pero después de un tiempo se acaba su mandato y tenemos la posibilidad de elegir a otro distinto. De este modo, ninguna persona, partido o institución puede acumular demasiado poder ni estar en el poder demasiado tiempo. Es importante mantener una estricta separación entre las instituciones políticas por un lado, como el Parlamento y el Gobierno, elegidos en votación, y por otro lado las instituciones permanentes y no partidarias del Estado, como pueden ser los tribunales, el ejército, la policía y el funcionariado. Las constituciones también limitan el poder diciendo qué es lo que pueden y no pueden hacer los gobiernos. Por ejemplo, los derechos constitucionales pueden establecer que una persona no puede ser torturada ni encarcelada sin un motivo legítimo y que la libertad de expresión es inviolable. Otras disposiciones pueden ordenar al gobierno proveer las necesidades básicas, como educación, salud, servicios sanitarios o vivienda. Las constituciones no solo protegen a la mayoría. Puede haber disposiciones especiales para minorías y grupos marginalizados, en relación a su seguridad y participación en el gobierno y a la protección de su identidad y cultura. La mayoría de las constituciones también fomentan un sentimiento de pertenencia nacional, promueven la unidad nacional y expresan y declaran la identidad de la nación y su pueblo. La Constitución anuncia a los ciudadanos, al propio gobierno y al mundo exterior qué es la nación, cuáles son sus valores, de dónde procede y cuál es su visión de futuro. Una buena constitución solo es un paso en el camino hacia una sociedad pacífica, próspera y democrática, pero es un paso fundamental. Al establecer las reglas por las que se debe regir el gobierno, una buena constitución ayuda a que... Hoy tenemos al doctor Julín Martínez, quien nos va a hablar lo que es la Constitución, lo que son las leyes y qué es migración. Buenas tardes, como ya le había dicho, un placer para nosotros tenerlo aquí con nosotros en este su espacio, El Rincón de Daniela. Doctor, yo quería hacer una pregunta y creo que es de inquietud para todo lo que escuchamos en la radio. ¿Cuánta constitución hay en la República Dominicana? Antes de llegar a la respuesta a esa pregunta, es importante puntualizar que resultaron bastante interesantes los audiovisuales. Primero, ese audiovisual que nos recuerda a nosotros esa página triste de la historia de la República Dominicana, cuando se le dio el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, y que esto trajo como consecuencia en el 1965 una guerra civil, la guerra de los constitucionalistas, de los que exigían el retorno a la constitucionalidad. Y después, el resumen que se hace de lo que es la Constitución. ¿Qué es la Constitución, Daniela? Cuando usted va a construir un edificio, ¿qué es lo primero que usted hace? La zapata. Correcto, ¿verdad? De seguro. Primero se hace una zanja, después entonces se le echa varilla, se le pone cemento, y sobre esa zapata, sobre esa infraestructura, se edifica, se hace la edificación, el edificio. Entonces, la Constitución en cualquier nación es exactamente lo mismo. Cuando usted va al derecho y se investiga qué es el derecho constitucional, le dice que es la rama del derecho público interno que regula las instituciones públicas del Estado.
Lo primero que debe decir una constitución es el nombre del país. Exacto. El nombre es República Dominicana. Después te explica cómo es el sistema de gobierno. La Constitución Dominicana, por ejemplo, dice que el sistema de gobierno es democrático, civil, republicano y representativo. Es cierto que es civil, ¿verdad? Seguro. Porque no nos gobierna a nosotros un militar. Es cierto que es representativo porque nosotros elegimos a quien nos va a representar, sea el presidente, vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes. Pero, ¿es la República Dominicana un país democrático? No. Porque la esencia de la democracia no es solamente la división de los poderes, que haya un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, sino que ningún poder de eso esté subordinado a otro poder. Y en la República Dominicana todo el mundo sabe que el poder ejecutivo tiene en un puño al poder judicial y en otro puño al poder legislativo. Entonces, es la República Dominicana, y esto es sumamente interesante, un país que tiene un sistema republicano. No. Oigan, la República Dominicana no es una república realmente. ¿Por qué? Porque cuando usted investiga qué significa un sistema republicano, el sistema republicano está en contraposición de la monarquía. Me explico. En los sistemas monárquicos, lo que predomina es la voluntad del rey. En los sistemas republicanos debe predominar el imperio de la ley. Y en la República Dominicana no impera no predomina el imperio de la ley, sino que no existe un Estado de Derecho. No se respeta la Constitución. Exacto. Y nosotros podemos numerar múltiples artículos de la Constitución que son cotidianamente violados, sobre todo por el Poder Ejecutivo. La pregunta que usted hizo se refiere a Constitución. Exacto. Una sola Constitución. Exacto. Todos los países tienen una sola Constitución. Incluso hasta los países donde existe un sistema federado, como por ejemplo aquí, los Estados Unidos, que es un conjunto de estados, 50 estados para ser más preciso, tiene una sola Constitución. Tiene leyes federales y leyes estatales. Una sola Constitución que está, como dice el audiovisual, por encima de todas las leyes. Usted ve que se refiere, cuando se habla de la Constitución, como la Carta Magna, la ley de leyes. El artículo 4 de la Constitución de la República habla de la supremacía de la Constitución, de nuestra Constitución, y nos dice que cualquier ley, cualquier ordenanza, cualquier resolución, cualquier reglamento, cualquier sentencia que esté en contra de la Constitución es nula de pleno derecho. O sea, ni siquiera hay que incoar una acción directa de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional para que sea nula. Todo lo que esté en contra de la Constitución inmediatamente es nulo, pero necesariamente es obligatorio que haya una sola Constitución y que desde ahí, desde esa ley sustantiva, se creen las demás leyes, se elaboren sin entrar en contradicción con la Constitución. La siguiente pregunta es, le hice la primera pregunta fue ¿cuánta Constitución hay? Porque sí, una sola. Con respecto a lo que dice la gente, pregunta, la Constitución, se habla de la Constitución del 2010, de la Constitución del 2002, entonces da a entender a la persona que, como yo, no sabemos de leyes, pero hay personas que sí tenemos la inquietud y averiguamos, buscamos la información. Estuve viendo que un comunicador decía que la Constitución del 2010 dice que no aplica el jus solis para la República Dominicana. Pero antes de usted contestarme esta pregunta, quisiera yo que usted le explicara al público qué es el jus solis y qué es el jus sanguinis. Porque se dice que la Constitución de 2010 aplica el jus solis para los nacidos de padres extranjeros y documentados en la República Dominicana. ¿Es eso cierto? Es importante que aclaremos que la República Dominicana tiene su independencia en el 1844. Perfecto. Febrero 27, ¿verdad? Eso es así. En noviembre de ese mismo año
6 de noviembre, para ser más específico, en San Cristóbal, se promulga la primera Constitución de la República. A partir de ahí, ha habido 39 reformas y modificaciones de la Constitución. 39. 36 de ellas para posibilitar la reelección del gobernante de turno. ¿Cuáles son las últimas modificaciones a la Constitución? Tuvimos la Constitución de Juan Bosch en el 1963, después la de Balaguer en el 1966, después esa del 1966 tuvo vigencia hasta el 1994, cuando el conflicto con Peña Gómez. Y en esa del 1994 fue que entonces se estableció la doble nacionalidad. No existía hasta el 1994. Después tenemos una modificación de la Constitución que llevó a cabo Hipólito Mejía en el 2002. En el 2002, exacto. Posteriormente, en el 2010, Leonel Fernández. Y la última, que es la misma, 2015, Danilo Medina Sánchez. La pregunta con relación al jus solis y al jus sanguinis, tal y como establece la Constitución, el jus solis es el derecho de suelo. Exacto. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos existe un jus solis abierto. ¿Qué significa abierto? Que no establece ningún tipo de requisito. Todo el que nace en el territorio de los Estados Unidos es... Un americano. Tiene la nacionalidad norteamericana, exacto. ¿Verdad que sí? Sí. Ahora, en la República Dominicana, antes del 2010, se establecía que el que nacía en la República Dominicana, si era hijo de algún funcionario consular o diplomático, no era dominicano. Se establecía también que si tú nacías en la República Dominicana, pero tus padres iban de tránsito, tampoco era dominicano. A partir del 2010, en esa modificación que hizo Leonel Fernández, se estableció, además de eso, que el que nacía en la República Dominicana y era hijo de un indocumentado, de un ilegal, no era dominicano. Ahí se estableció también, se le puso como requisito que tus padres debían tener un estatus legal en la República Dominicana para tú tener la nacionalidad de dominicano. Exacto. Si no, no. Exactamente. El jus sanguinis, el derecho de sangre, significa que donde quiera que tú nazcas, si eres hijo de un dominicano, eres dominicano. Por ejemplo, usted es hijo de un padre o una madre o ambos padres y nace en Rusia, usted es dominicano por el derecho de sangre. Exacto. Se entiende que la misma transmisión genética que usted le hace a sus hijos, también con ella le hereda la nacionalidad. Es un asunto sumamente sencillo. Y en el artículo 18 de la Constitución dice nacionalidad, y vamos a proceder a leer. Son dominicanos y dominicanas los hijos e hijas de madre o padre dominicanos, lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Exacto. Segundo, dice, quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. Tercero, dice, las personas nacidas en territorio nacional, con excepción, como yo le dije, de los hijos e hijas de extranjeros, miembros de delegaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan, ahí se le agregó, o residan ilegalmente en territorio dominicano. ¿Usted ve lo que estamos diciendo? Sí. Pero ¿qué se quiere con ello? Con ello no se quiere proteger un derecho de esos funcionarios consulares, ni tampoco proteger un derecho de los que están de tránsito. Todo lo contrario. Lo que se quiere es no arrebatarle un derecho a esos funcionarios consulares ni al que va de tránsito. Me explico. Si usted es española y es cónsul en la República Dominicana, su hijo nace en la República Dominicana y el gobierno dominicano dice, no, él es dominicano porque nació aquí. Entonces el gobierno dominicano le está arrebatando un derecho a usted, porque a lo mejor usted no quiere, usted siendo española, que su hijo sea dominicano. ¿Comprende? Sí. Entonces, por ejemplo, si usted va de España para Jamaica y hace una escala en la República Dominicana, es importante puntualizar que yo no sé si de España
a Jamaica hay que hacer escala en la República Dominicana. Estamos poniendo un ejemplo. Es exacto. Usted cruza de tránsito por la República Dominicana y da a luz en la República Dominicana, pero usted iba para Jamaica. Se le negaría a usted el derecho de que su hijo sea español, porque nació en la República Dominicana. Entonces, para evitar eso, es que en la Constitución se establece que los que son hijos de diplomáticos o de funcionarios consulares o están en tránsito no son dominicanos. Además, como dijimos ahora, todo el que nace en la República Dominicana después del 2010, es decir, en los últimos 9 años, si es hijo de una persona que no puede demostrar su estatus legal en la República Dominicana, no es dominicano. Entonces, ¿cuál es la diferencia de tránsito e indocumentados? Bueno, lo primero, y vamos a hacer un razonamiento lógico. Para usted llegar de tránsito a un país, el primer requisito es llegar legal. ¿Sí o no? Seguro. Porque ¿cómo se sabe que usted llegó? Exacto. Y está de tránsito si usted no llegó con documentos que avalan que usted llegó. Exacto. Ahora, el que llega ilegal viola la soberanía y no está de tránsito. Él va con la intención de quedarse en ese país. Exacto. Es un asunto de razonamiento lógico. Seguro. Porque muchas personas quieren decir que los millones de indocumentados que tenemos en la República Dominicana... Le puede no son llamar ilegal, déjeme ilegal, decirle, ¿ya? porque usamos ese eufemismo de indocumentado, pero cuando usted lee la ley de inmigración en la República Dominicana, no se habla de indocumentado, Se habla de se habla de ilegal. ilegal. Y Exactamente. aquí en la Constitución no le habla de indocumentado, habla de ilegal. Y leyes son leyes aquí donde quiera. No, ilegal. Exactamente. Entonces, los ilegales en la República Dominicana Así está correcto. Quieren decir que según la ley de tránsito, ellos andan de tránsito en la República Dominicana y que se les debe dar nacionalidad, lo cual estamos hablando que la Constitución del 2010, muchas personas dicen, porque le favorece no sé a quién, que se está aplicando el jus solis. Y eso no es así porque usted lo acaba de leer ahí, ¿verdad? Yo realmente ahí no entiendo la pregunta. Hay una sentencia Ajá. del Tribunal Constitucional. La 168.3. 168-13. Exactamente. En esa sentencia, a mi juicio, se les despojó a personas que eran dominicanos, de origen haitiano, perfecto, ok. Sí. Sus padres eran haitianos, pero en ningún sitio antes de la Constitución del 2010 se le negaba la nacionalidad al que nacía, que era hijo de un ilegal. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Pero según la Constitución del 1844, tampoco le daba nacionalidad a los hijos de ilegales. ¿O sí? Sí, pero después de ahí, cuando usted agarra constituciones, óigame bien, ninguna constitución, hasta la Constitución del 2010, le niega nacionalidad a un hijo de ilegal. Lo que se entendía era que como negaba nacionalidad a los que entraban de tránsito, esos haitianos supuestamente estaban de tránsito, pero yo entiendo que tú no puedes pasar 80 años en un país de tránsito. Además, y yo sé que estas son cosas que caen mal, además, en la República Dominicana hay una jurisprudencia, es decir, una sentencia que establecía que el tránsito en la República Dominicana duraba 9 días. O sea, después que tú pasas de 9 días, tú dejas de estar en tránsito y te conviertes en un ilegal. O sea que es mejor que no entremos en esa discusión de la ley, de la sentencia 168, porque nos ocuparía el programa completo. Óigame sí. bien. Además de eso, tendríamos que hablar de entonces la ley 164-14, que prácticamente deroga La 169. la 169-14, que prácticamente deroga esa sentencia del Tribunal Constitucional. Pero si nos vamos a eso, no vamos a entrar demasiado profundo porque la ley 169, ya que usted la mencionó, no puede ir nunca por encima del Tribunal Constitucional, que fue que dio la sentencia 168.3. No es que las leyes están por encima de la sentencia de los tribunales. Están por encima. Sí, óigame bien, en todos los países existe un orden jerárquico. La Constitución está por encima de la ley. La ley está por encima de cualquier sentencia. Las sentencias están por encima de cualquier resolución, cualquier ordenanza. O sea, entonces, hay un orden jerárquico. Pero debería de ahorrarse dinero y dejar de pagar esa cosa y dejar la ley, entonces como que sea la ley la que
las que crean las leyes, los tribunales, los organismos correspondientes que crean las leyes, entonces se ahorrarían el Tribunal Constitucional. No, porque los tribunales están para interpretar. Ajá. ¿Cuál es la función del Tribunal Constitucional? Cuando usted va a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, le dice que su objetivo fundamental es garantizar, óigame bien, sí, los derechos fundamentales de los ciudadanos de ese país. Y además, garantizar la supremacía de la Constitución, o sea, que se respete la Constitución. Cuando usted, por ejemplo, es condenada en un tribunal penal, vamos a poner el caso, y usted entiende que a usted se le violó un derecho constitucional fundamental que se llama derecho de defensa, usted acude al Tribunal Constitucional y dice, miren, a mí me violaron este derecho. Entonces se ventila ese caso, se revisa la sentencia. Básicamente lo del Tribunal Constitucional es revisar, la ley sí, que haya una garantía de los derechos fundamentales y además una supremacía de la Constitución de la República. Pero fíjese, con este asunto de la nacionalidad, yo quiero hacer unas puntualizaciones que son sumamente interesantes a nuestro juicio y que se han debatido en los últimos tiempos. Ha habido un debate con relación a esto y es al asunto referente a la doble nacionalidad. Yo quiero hablar con relación a la doble nacionalidad. Atención, periódico El Siglo. Atención, dominicanos y dominicanas de aquí y de allá. Se ha hablado mucho en estos días, de un tiempo a esta parte, del artículo 20 de la Constitución de la República. Usted sabe cuál es, ¿verdad? Sí. Ese famoso artículo 20 de la Constitución, que se ha debatido una y otra vez. Yo quiero leer ese artículo para que el público no vaya a pensar que estamos quitando ni una jota ni una tilde, como dice la Biblia, de lo que vamos a decir. Perfecto. El artículo 20 de la Constitución dice, se reconoce a dominicanas y dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana. Eso hay que agradecérselo a José Francisco Peña Gómez, que fue el que exigió en el 1994 que se estableciera la doble nacionalidad. Sí, eso tengo entendido. Ahora bien, tiene un párrafo único que dice, las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad por acto voluntario o por el lugar de nacimiento podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residiera en el país durante los 10 años previos al cargo. Bien, ¿qué dicen las amigas y amigos ranfistas con relación a ese artículo? Ellos dicen que ese artículo no puede aplicársele a Ramfis Trujillo porque habla de que hay que renunciar a la nacionalidad adquirida, ¿verdad? Exacto. Y ellos dicen que Ramfis no ha adquirido ninguna nacionalidad, porque él nació aquí. O sea, él no la adquirió. Él nació aquí. Sí, o sea, según los ranfistas, Ramfis no puede aplicársele ese artículo porque él no ha adquirido ninguna nacionalidad. Él nació aquí. Y ahí se dice que eso solo aplica para el que adquiere una nacionalidad. Como yo, que adquirí la nacionalidad. Sí. Supuestamente usted tiene que renunciar si quiere ser presidente de la República Dominicana. Ajá, pero Ramfis no, porque Ramfis nació aquí y no adquirió ninguna nacionalidad. Y aquí viene la primicia, periódico El Siglo. Aquí viene la primicia. Recuerden que los ranfistas dicen que Ramfis no ha adquirido ninguna nacionalidad porque él nació en los Estados Unidos. Perfecto. ¿Qué nos dice entonces a nosotros? El artículo 18, no el 20, el artículo 18, numeral 4 de esa misma Constitución. Mucha atención, quiero que toda la capacidad cognitiva de ustedes se enfoque en esto. Los nacidos en el extranjero, o sea, como Ramfis, exacto, de padre o madre dominicanos, no obstante haber adquirido
por el lugar de nacimiento una nacionalidad distinta a la de sus padres. Son dominicanos, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué está diciendo en esencia ese artículo? O que también cuando tú naces en un país que no es la República Dominicana, para la Constitución de la República, esa nacionalidad es adquirida también. ¿Entendió la idea? O sea, lo está diciendo sumamente claro. Óigame, ¿quiénes son dominicanos? En el numeral 4 dice, son dominicanos los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicano, no obstante haber adquirido, oiga la palabra, o sea, a pesar de haber adquirido por el lugar de nacimiento una nacionalidad distinta a la de sus padres. O sea que ese numeral 4 del artículo 18 viene a derogar esos argumentos de que Ramfi no había adquirido una nacionalidad. Sí, la adquirió, y es claro ese numeral número 4 cuando dice que cuando tú naces en una nación diferente a la República Dominicana, adquiere por nacimiento una nacionalidad distinta a la de su padre. Yo creo que con esta explicación queda resuelto el asunto de Ramfi Trujillo y esa controversia de que a él no puede aplicársele porque él no adquirió la nacionalidad de los Estados Unidos, sino que nació allá. No es así. A él puede aplicársele porque conforme a lo que establece la Constitución, en su artículo 18, numeral 4, se puede adquirir de dos formas. Una nacionalidad distinta a la nacionalidad dominicana. Primero, cuando tú vienes y tú aplicas y te haces ciudadano de los Estados Unidos, o cuando tú naces. Creo que ahí está resuelto el asunto. El que tenga oído para oír, oiga, simple y sencillamente. Bueno, esto se pica y se tiene. Yo de leyes no sé nada, por eso pregunto a los expertos. Usted no sabe de leyes, pero sabe interpretar lo que yo estoy diciendo, que es un asunto que está plasmado en la ley y que no es tan complejo. Seguro que no. No es complejo. O sea, el que no quiera entender eso, es posible que haya miles de personas que no quieran entender eso, porque recuérdese que el fanatismo obnubila. El fanático no entiende. El fanático solamente entiende lo que dice su líder, punto y final. Exactamente, y como decía anteriormente, el video que pusimos de lo que era la Constitución muchas veces la están usando muchos políticos a su favor, porque la reforman o la modifican, correcto. A su favor. Correcto. Por ejemplo, ahora mismo que si se modifica para la reelección de Danilo Medina, dicen que es inconstitucional porque no debería hacerlo, porque ya lo hizo una vez y que se haga otra, entonces si quiere 4 más también la irá a modificar de nuevo, no sé. Eso son cosas que la dejo yo en manos de los juristas para que nos expliquen a nosotros, porque son una inquietud que nosotros tenemos. Pues así que al igual que yo sé que hay miles allá afuera que quieren saber esto. Es cierto que si Danilo Medina modifica la Constitución en estos momentos, esto es inconstitucional. Estaríamos hablando que es ilegal o una imposición por fuerza de poder. Recuerde que yo le dije en principio que la República Dominicana desafortunadamente no era una república, porque en una república debe existir como condición sine qua non un predominio del imperio de la ley. Donde no se respeta la ley, donde no hay un Estado de Derecho, entonces no se puede llamar república. Óigame, es lamentable que en la República Dominicana, para citarle un ejemplo, hoy se esté discutiendo si en las próximas elecciones el voto de los diputados se le va a sumar a los senadores. O sea, en un país donde existiera un Estado de Derecho, eso no tendría sentido, esa discusión. ¿Por qué? Porque la Constitución, la ley de leyes, es clara y precisa. Y nos dice en su artículo 209 que el voto debe ser secreto, personal, pero también directo. ¿Qué significa directo? Que yo no puedo votar por usted para diputada y que ese voto le sume a Juan, jamás en la vida. O sea que a la luz de lo que dice la máxima autoridad, que es la Constitución, esa discusión no debiera de existir. Esos aprestos que se están haciendo para modificar la Constitución de la República
corroboran lo que estamos diciendo. Y no podemos decir que son ilegales, no, porque si decimos que son ilegales, estaríamos faltando a la verdad. La Constitución misma establece cómo se reforma y cómo se modifica. Ahora, lo que sería es ilegítimo. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿cómo se lograría en la República Dominicana una reforma o una modificación de la Constitución? Dígame usted. Comprando la conciencia. Sobornando legisladores. Exactamente. Entonces, ¿es legítimo eso? No. No. Pero óigame, no es legítimo, ¿verdad? Exactamente. Pero mucha gente dice, oh no, que ellos están comprando. Pero para mí es tan malo el que compra como el que se vende. Correcto, 100% de acuerdo. Porque si nosotros votamos por los diputados y los senadores, porque confiamos más en ellos, que van a poner a raya a uno solo, que es el que nos manda, que es el comandante en jefe de todo, que es el presidente de la República. Nosotros confiamos en los senadores y en los diputados. Entonces, si ahora nos van a plantar a nosotros que votar por un diputado y ponerlo a quien quiera del otro lado. Eso es un absurdo. Un absurdo total. Estamos hablando mal de que la modificación o reforma de la Constitución sería totalmente ilegítimo. Y fíjese que hay cosas que son ilegales, pero legítimas. ¿Quiere que les ponga un ejemplo? Sí. Para que si aquí viene alguien con una pistola y trata de agredirla a usted, y usted le quita esa pistola, para poner un ejemplo, o agarra su pistola, la de usted, que yo sé que usted tiene una, y mata al agresor, eso es ilegal. Provocarle la muerte a alguien. Exacto, yo sé. Pero usted ha oído hablar de la legítima defensa, ¿verdad? Claro. O sea, es ilegal, pero es legítimo que usted se defienda. De esa misma forma, hay cosas que son legales, porque se hacen conforme a la ley, pero contaminada por la ilegitimidad, como sería ese proceso de modificación a la Constitución de la República para posibilitar la repostulación del actual presidente. Ahora, eso está por verse porque los diputados de Leonel Fernández, que son unos 42 más los 50 del Partido Revolucionario Moderno, no están en disposición de aceptar soborno, y es un asunto que debemos darle tiempo al tiempo a ver qué va a ocurrir. Ahora, si ocurre, usted puede estar seguro que eso es un asunto ilegítimo. Y que va a traer consecuencias, porque ya hay muchas personas que están despertando. No solamente que muchas personas están despertando. Yo estuve viendo ayer el sermón de las 7 palabras que usualmente hace la Iglesia Católica los Viernes Santos, ya eso es una tradición. Óigame, y lanza críticas muy duras a la posibilidad de una reforma de la Constitución. Repite lo que dijo el arzobispo Francisco Soria en estos días, que nos encaminábamos a una dictadura, y arremete contra esos políticos que no respetan la esencia y la base fundamental del Estado, que es la Constitución de la República. Estamos mal y esperamos que el público y las autoridades que nos gobiernan tomen la voluntad del pueblo por primera vez en su vida, porque ahora la voluntad del pueblo no quiere reelección, porque cuando usted oye la gente, hasta la persona menos leída está hablando que no quiere reelección, entonces es una voluntad del pueblo que se debe de respetar. Eso también está establecido en la Constitución, dicho sea de paso. En la Constitución se establece de manera clara lo siguiente: la soberanía reside en el pueblo. Exacto. Dice la Constitución. O sea, el pueblo es soberano y el pueblo es que decide. Ya en la República Dominicana usted ve que cuando se hace un estudio, un sondeo, hay alrededor de un 69-70% de personas que se han manifestado contrario a que haya una reforma de la Constitución. Agréguele que todos los PRMistas, toda la oposición completa no está de acuerdo con eso. Ahora se suma la Iglesia Católica y un amplio sector del Partido de la Liberación Dominicana, que representa Leonel Fernández, está en contra de que se reforme la Constitución, de manera que de reformarse la Constitución también se violaría ese artículo que establece que la soberanía de la República Dominicana
reside, así mismo lo dice, en el pueblo. Exactamente. Vendríamos nosotros cayendo casi a la guerra de abril del 65, por mencionarla, porque en mi programa está celebrando a los héroes de abril del 65, el cual pusimos el video arriba, y se dice que se violó la Constitución en aquel entonces, y da pena que sea precisamente el partido, uno de los partidos del profesor Bosch, que continúe violando la Constitución. Da pena. Y que nosotros mismos, los jóvenes que en aquel entonces seguíamos al profesor Bosch y que nos educamos con el Vanguardia del Pueblo, estemos viendo y estemos llorando muchos, ver cómo el Partido de la Liberación Dominicana, que tanto nos enseñó a nosotros, que iba a trabajar por los hijos de Machepa, sea el mismo partido que hoy mismo esté violando nuestra Constitución y quitándonos la esperanza que aquel entonces nos pusieron en la cabeza, porque eso fue lo que hizo el profesor Bosch, porque yo apenas era una niñita cuando yo me leía Vanguardia del Pueblo, a escondida de mi papá porque era un balaguerista, ya tú sabes de aquello, que no se podía hablar de otra cosa que no fuera de Colorado. Bueno. Entonces, un placer para mí haberlo tenido aquí en mi programa. Hablar con ustedes es hablar con una enciclopedia. Gracias, y espero tenerlo de nuevo aquí para que usted le dé un poquito de esperanza al pueblo, porque veo que, como me dijo alguien a mí, espero que él hable con la verdad y no se vaya y como que bautice al partido que usted sigue. Y le quiero decir a las personas que, como yo siempre veo, escucho y analizo todo lo que las personas dicen, no importa del partido que sea, siempre y cuando no está hablando con la verdad, y la verdad es la ley. Y que no habla de la ley, de la Constitución, y no está diciendo que, poniéndole, agregándole a la Constitución nada, sino simplemente está leyendo los artículos de ella. Entonces, es una persona que debe ser creída. Mil gracias, doctor, por haber venido. El placer es mío, Daniela. Gracias por invitarme acá al rinconcito, como dijimos en principio, y estamos siempre a sus órdenes. Y nosotros encantados de aprender un poco más con usted. Yo sigo su programa. Gracias. Y le invito a todos ustedes a seguir el programa con Julín Martínez en su programa que viene a continuación. Después el punto ciego, el cual yo sigo, porque cuando llego a mi casa, en vez de repetir el mío, yo veo el de él, porque me educa. Porque las cosas buenas uno debe seguirlas, no cortarle el agua y la luz, como hacen muchas personas. Encantadísima de haberlo tenido conmigo, espero que vuelva a estar otro momento más conmigo, y recordándole a todos ustedes que estamos transmitiendo a través de Visión Global TV, Supra FM, Tuning Radio como Supra FM, NY, Google Play, Apple Store, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página oficial simultáneamente, invitándole a ustedes que sigan el programa Punto Ciego que viene a continuación, y que sigan la sintonía con este canal, que es lo mejor y nos mantiene bien informado. Pero voy a despedir el programa como siempre, a escuchar con nuestro merengue. Recuerden que revivir el merengue es revivir nuestra patria, y nuestra patria es ser dominicano y defender todo lo que sea dominicano. Adelante, producción, con el siguiente video, y lo espero el sábado. Pero recuérdense, no cambie de canal. Punto Ciego le sigue con Julín Martínez. Sintiendo que la vida se me escapa, mientras unos ríen, otros lloran, mientras unos gritan, otros callan, y me ahogo en el silencio, haciendo ruido mientras pienso. Si lo que toca vivir no fuera un hecho, jamás pudiera ver cómo comienzo. Es que la vida no se compara, es que la vida viene hecha de circunstancias casi inciertas que no definen su belleza. Es que la vida no se compra, no, ni con dinero ni promesas. Solo viviendo de otros días podemos ver cómo se viera, y no se puede
bendiciones vienen y van. Depende de ti, cómo lo asumirás. Si unos nacen ricos, mirando en la pobreza, y otros mueren pobres, viviendo en la riqueza. Y no se puede comprar. Ay, no se puede comprar. Se puede comprar. Que te lo digo yo. Se puede comprar. No se puede comprar. Se puede comprar. Ay, la vida, la vida, la vida, la vida. Recordándote que es una sola por si se te olvida. Y no se puede comprar nunca en la vida. O si no, como un gato yo tuviera 7 vidas. Una vaina bacana, hablando de la vida. Solo quiero que me entiendas. La vida no se puede comprar. Amar, obrar, hacer o actuar le da sentido a nuestro andar. Y no andar por andar, sino por ganar lo que no se puede comprar. No, no. Vive la vida dando, mi hermano, antes que se vaya a gastar. Con una piedra en mis zapatos sigo caminando. No pongo pretextos para seguir avanzando. Mis fracasos son casos frágiles. Lo aprendí con un mejor detalle de vivir no solo por vivir, sino para ser feliz. Por un mañana, por un perdón, por dar sentido al corazón. Que detrás de una derrota hay una ganancia, y después de una ganancia no existe derrota. Y aunque el destino no lo pude comprar, La vida sí la puedo ganar. Oh, y no se puede comprar. La vida no se puede comprar. La vida no se puede comprar. La vida no se puede comprar. Se suma Chapo Dembow, ahora te voy a decir. Estoy cantando con mi pana Evelyn Shalom para ti. Si tienes mucho dinero, eso no nos va a importar. Pero tú sabías que la vida no se puede comprar. Y oye, qué rico, mami. Vive la vida dando lo mejor de ti. De ti mismo. Vive la vida sumando y nunca rezando. que tu sonrisa no se apague, No. que no se enciendan las maldades. Tampoco. Luchando para construir Ajá. y nunca para destruir. Pensé que era una cara. bendiga tu vida, Oh, esa amén. que te regaló. Claro que Para yes. que siembres abundancia y no compres perdición. Y que te salga del alma vivirla como Con ganancia. Ya que no puedes comprarla, no, no. Retira lo malo para que traiga lo bueno. Y recuerda que vienen bendiciones del cielo. Es que la vida no se compra con dinero. Ya te la regala, pero hay que estar hielo. Adelante, baby.